Bueno, me presento, soy la doctora Laura González, soy ortopedista maxilofacial, ortodoncista y odontopediatra. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar de algo que amo, de algo que me encanta trabajar con mis alumnos y más que nada algo que me encanta ver en mis niños y es esa sonrisa de esa pequeña. Enseñarle a esa pequeña a sonreír, enseñarle a que un aparato no hace nada malo, a que un aparato te hace una cara de princesa y una cara de doncella, como todas quieren. Primero que nada, ¿qué es ortopedia maxilar? La gran mayoría de los dentistas nos dicen ortopedia y decimos plaquitas, ¿no? ¿Qué plaquita le vas a colocar? ¿Cómo va a ser tu plaquita? Y realmente dentro del nombre ortopedia maxilofacial vienen englobadas muchísimas fases, muchísimos procedimientos en los cuales ustedes van a ir mejorando tanto la cara de su paciente, no solamente la boca. Siempre he pensado, quitémonos que los dentistas somos dientistas. Un dentista somos un doctor que nos dedicamos a trabajar del cuello para arriba. Mejoramos no solamente el que quitarle la caries al diente, mejoramos también todo lo que es el proceso facial de nuestro pacientito. Lo primero que pensamos en ortopedia, esto es ortopedia. Y la gran mayoría de los doctores, los aparatos que me conocen son, por ejemplo, el de abajo, el color rosa, que es una plaquita de expansión, y sí, todos sabemos que hacemos una expansión o hacemos un giro de ese tornillo, y voy a ir conformando el arco. Conocemos la gran mayoría el Hyrax, y el Hyrax es el modelo inferior izquierdo que está en su pantalla, que sabemos que vamos a romper una sutura, y la gran mayoría me dicen, sí, rompemos la sutura del paladar. El aparatito superior conocido como Frankel. Frankel, uno de los objetivos es modificar toda la musculatura de nuestro pacientito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos en la calle a un paciente con una máscara facial o con un arco extraoral? No estamos capacitados a veces como personas a ver a alguien con este tipo de aparatos. Me acaba de pasar con un doctor, un alumno mío, que se le ocurrió ponerse un arco extraoral e ir al Oxxo así. Y él mismo me decía, doctora, se siente bien feo como todos se te voltean a ver y dice, sí, no estamos capacitados para decir, oye, qué padre, traes un arco extraoral, o mira, a este niño le estamos ajustando o le estamos remodelando la cara a este pacientito. Realmente vemos a alguien de esa forma o con este tipo de aparatos y lo primero que hacemos es tratar de juzgar o a veces hasta caras o creemos que es bicho raro o simplemente está diciendo no te juntes con ese niño porque quién sabe qué tiene. Esto es ortopedia, doctores, y la ortopedia es la magia de modificar los huesos. Vamos a ver, ¿qué es ortopedia? La ortopedia maxilofacial es el arte de corregir o de evitar las deformaciones maxilares, pero no solamente de los maxilares, doctores, sino de toda nuestra cara. ¿Por qué medios lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medios de ejercicios, de aparatos y lo más importante, de ejercicios miofuncionales. Nuestra cara está compuesta por músculos, nuestra cara está compuesta por huesos y nuestra cara tiene una función y una simple gesticulación que nosotros hacemos desde guiñar un ojo, estimulamos muchísimos músculos alrededor. Ortopedia maxilofacial, doctores, es conocer todo lo que me mueve un hueso, por qué se mueve y por qué crece un hueso, para poder ver qué es lo que me está alterando el crecimiento de este pequeñito. Entonces, si yo digo que es toda una función, el succionar, el masticar, el respirar y el hablar, ¿es ortopedia? La gran mayoría de mis alumnos ahorita están con su cabeza, sí. Sí, porque ¿qué creen? Desde el momento en el que el pacientito empieza a succionar, cuando nosotros nacemos, nacemos sin mandíbula. Tenemos solamente una formación, un esqueleto, pero el hecho de que nosotros le enseñemos a nuestro paciente a succionar bien, a nosotros a amamantarlo, estimulamos un centro de crecimiento muy importante, que es el cóndilo mandibular. Vamos dando una forma a nuestro tercio inferior de nuestra cara.
Posteriormente empiezan los pequeños a masticar a partir de que ya tienen todos sus dientes deciduos, que es a partir de los 2 años de edad. ¿Y qué es lo que hacemos? Y ahí estamos las mamás con una cucharita haciéndoles, llevándoles la cuchara a la boca. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer un movimiento de rotación de su mandíbula. Este movimiento de rotación de su mandíbula me estimula todo el crecimiento y la función de cada uno de los músculos. Músculos masticadores, músculos faciales, que cada músculo tiene un origen y una inserción. Tanto este origen como esta inserción, cada que nosotros hacemos un movimiento, lo que generamos es un crecimiento o una remodelación de hueso. Cuando nosotros dormimos, respiramos, sí. ¿Y qué es lo que pasa, doctores, cuando tenemos gripa y no podemos respirar bien y tenemos dolor de cabeza? Se nos tapan todos nuestros senos maxilares y nuestros senos frontales. Y entonces, ¿qué generamos? No permitimos un desarrollo adecuado de los huesos. Al no permitir este desarrollo, vamos deformando nuestra misma cara. Y esto es algo inconsciente, no lo mecanizo, es algo que se va haciendo inconsciente. Simplemente el hecho de yo hablar, hago un vibrato de mi lengua. Y este vibrato de mi lengua me permite el que yo pueda estimular el crecimiento del maxilar o de la mandíbula. Una posición inadecuada de la lengua al hablar, no sé si han escuchado a los pacientes que hablan con mucho fefeo, hablan con la F, y entonces esto lo que me hace es que no me permite o se interpone la lengua entre los dientes y me va a generar una deformación del hueso para poder alinear los dientes. Tomando en cuenta todo este crecimiento, entonces tenemos que saber que una ortopedia va a tener una teoría y va a tener una función. Todo crecimiento de ortopedia, doctores, se establece o se basa en teorías de crecimiento. ¿Cuáles son las teorías de crecimiento más importantes? Y no solamente para nosotros los ortopedistas, sino para todo ortodoncista. Una de las principales teorías de crecimiento es la teoría de la matriz funcional, la teoría cibernética de Petrovic, el papel de la musculatura y el equilibrio de los 4 elementos. Si todas estas teorías nosotros las llevamos a cabo y las entendemos, vamos a generar que nuestro paciente tenga un crecimiento armónico y este crecimiento armónico me va a mejorar completamente la fascia de mi paciente. Vamos a meternos un poquito en teoría y vamos a hacer que me entiendan un poquito sobre la teoría de estas teorías de crecimiento. La primera es la matriz funcional. Y una cosa que nos dice la matriz funcional, necesito una matriz, necesito crecer de una forma, ¿para qué? Para que se pueda formar hueso. ¿Cuáles son nuestras principales matrices funcionales en nuestra cara? 1, el cerebro. Si nuestro cerebro se estimula, nuestros huesos que están alrededor, la calota que me está cubriendo al cerebro, va a crecer. Y esto va a ser gracias a ¿quién? A que tengo suturas. Estimulando la teoría de cibernética de Petrovic, me habla de que toda sutura tiene dentro de ella, tiene un cartílago, y este cartílago, al ser estimulado por una matriz funcional, por algo en movimiento que me genera presión, va a generar una inflamación dentro de ese cartílago y me va a generar un crecimiento o una remodelación de hueso. Si yo lo veo a nivel del ojo, cuando mi globo ocular crece, todas las suturas que están alrededor, que me están conformando mi ojo, se están inflamando estos cartílagos que están dentro de mi sincondrosis y de mis suturas, generando la teoría de Petrovic, que Petrovic me dice, a toda estimulación tengo un movimiento de deriva. ¿Qué es movimiento de deriva? A un empuje, yo tengo una reabsorción, pero a toda reabsorción tengo una aposición del lado contrario. Entonces, si crece mi globo ocular, mis huesos que están alrededor se van a remodelar y se van a hacer más grandes. La mandíbula también tiene un crecimiento de matriz funcional, sí. ¿Por qué? Porque desde que empezamos a crecer o desde que nos estamos formando en el vientre materno, tenemos un cartílago muy importante que se llama cartílago de Meeker.
Y este cartílago de Meeker lo que me hace es una anatomía o una estructura de la mandíbula. Conforme este cartílago se va osificando, vamos generando los centros de crecimiento de la mandíbula, que ésta va a empezar a crecer conforme empiece a tener una función adecuada. La musculatura, todos nos sabemos de memoria el origen y la inserción, y regularmente siempre nos dicen músculos y hacemos, ¿de dónde, a dónde se originan y en dónde se insertan? ¿Para qué nos sirve eso? No solamente es para aprendernos de memoria. Básicamente una musculatura tiene una función y cada músculo de la masticación nos va a dar una función adecuada para poder generar un movimiento de quién, de la mandíbula. La mandíbula es uno de los huesos que no está osificado, que no está pegado a otro hueso. Tanto el hueso yoides como el hueso mandibular son huesos que se están sosteniendo solamente de los músculos. Si yo tengo un mal funcionamiento de este músculo, no tengo un movimiento adecuado y un movimiento armónico lateral, voy a generar un crecimiento mayor de un lado que del lado contrario. Lo mismo pasa con la teoría de los 4 elementos. La teoría de los 4 elementos nos habla de que yo tengo que tener un músculo bien estable, un ambiente armónico. ¿Qué es esto? Que no tengamos problemas de rinitis, de problemas de congestiones, de alergias, y ahorita, actualmente, tenemos muchos cambios de temperatura en la Ciudad de México. Esto nos hace que nuestros cornetes se lleguen a inflamar y que empecemos con problemas de rinitis alérgica. Esta rinitis alérgica es mejor conocida como pacientes respiradores orales. Doctora, ¿se me puede alterar mi niño si se me enferma muy seguido de la gripa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy alterando un crecimiento o una armonía alrededor de él. Esto va a hacer que nuestros huesos se desplacen hacia un lado contrario y que nuestro cartílago no tenga un crecimiento armónico o una anatomía adecuada. Entonces, si hablamos de todos estos crecimientos, ¿en qué momento yo puedo empezar a generar un crecimiento de ortopedia maxilar? ¿A qué edad puedo empezarle a colocar a mi paciente un aparato? ¿A qué edad puedo empezar yo a generar un crecimiento ortopédico? Si nos vamos sobre las teorías, doctores, un crecimiento ortopédico lo hacemos desde el nacimiento. Desde el momento en que nosotros empezamos a amamantar a nuestros hijos, ahí estamos haciendo un crecimiento ortopédico o estoy haciendo una remodelación ortopédica. Desde el momento en que yo le enseño a masticar a mi pequeño, a hablar pronunciando bien las palabras y a respirar adecuadamente sin que tenga los taponcitos en la nariz, desde ese momento yo estoy haciendo inconscientemente un crecimiento y una remodelación ortopédica. Pero ojo, hay pacientes que se llegan a alterar porque es una alteración genética. Actualmente está siguiendo mucho un meme de paciente clase 3 se casa con paciente clase 2 y sale paciente clase 1. Es una memoria genética. Y entonces muchas veces dicen los papás, es que mi hijo sí lo amamanté, sí comió bien, sí habla bien, sí, pero tiene una memoria genética que esa no la puedo modificar yo, que genéticamente por las leyes de Mendel tengo una carga genética y que si mamá o papá tiene una alteración de su cara o de crecimiento, esa misma alteración va a ser heredada y esto lo avala las leyes de Mendel. En este caso, nosotros tenemos que guiarnos no solamente a nivel funcional de un paciente, sino también genética. Nos tenemos que poner a investigar cómo fueron sus abuelos, cómo son sus papás, observar mucho a la familia que le rodea o al entorno que tiene este pacientito. No es lo mismo un paciente que vive en el norte a un paciente que vive en lo que es Veracruz, en Cancún, porque son climas muy distintos y simplemente el cambiarnos de un lugar a otro vamos a ver distintos tipos de clases faciales. ¿A qué edades puedo empezar a colocar aparatos entonces? ¿O cómo puedo checar que mi paciente está creciendo bien? Punto número 1. Tengo que fijarme mucho en que mi paciente sí tenga bien todas sus funciones orales. ¿Cuáles son mis funciones orales? Que haya succionado bien,
que mastique bien, que hable bien, que deglute bien y que pronuncie bien las palabras. Ya tengo todo eso, sí me está funcionando y sí el paciente está haciendo todo esto y tiene esta función adecuada. Ahora, vámonos a revisar la boca de mi pacientito. ¿Qué tengo que revisar para saber si mi paciente tiene alguna alteración que yo lo puedo ayudar con algún aparato? Y el principal, lo primero que tenemos que ver en nuestros pacientes es pacientes con espacios primates. En un pacientito de 3 años que ya me tiene toda mi arcada de dientes deciduos conformados, lo primero que tengo que checar son los espacios primates. En la parte superior van entre lateral y canino y en la parte inferior entre canino y primer molar deciduo. Si yo veo que tengo espacios primates en este paciente, me está hablando que tengo una arcada amplia y que sí tengo un espacio para que me puedan salir los dientes permanentes sin que tengan apiñamiento. Segundo, me voy a planos terminales y los planos terminales los voy a ver en los segundos molares deciduos. Recuerden que hay escalón mesial exagerado, escalón distal o escalón recto. Analizando estos planos terminales, yo puedo predecir la forma en la que me va a caer la oclusión de este paciente y desde ese momento yo puedo empezar a modificar la mordida de este pacientito. Otra cosa que tengo que saber observar en mi paciente de 3 o de 4 años es mi conformación de la arcada. No es lo mismo ver a un paciente con una arcada completamente parabólica, con espacios primates, con planos terminales mesial o recto, a ver una arcada en forma triangular, a ver un paladar profundo, a ver una arcada completamente amplia o cuadrada. Desde ahí ya me está hablando que hay una alteración y esta alteración me está generando una modificación de esta arcada. Si yo veo una arcada triangular o con paladar profundo, tengo que checar mucho mis funciones orales. ¿Cuáles serían? La posición de la lengua. Una de las principales alteraciones en el pequeñito es que no me coloque la lengua bien sobre la fase del paladar. ¿Por qué? Porque no me permite una armonía o un crecimiento de este mismo. Segunda o otra de las alteraciones, las caries interproximales. Tenemos actualmente muchísimo problema los odontopediatras porque regularmente llegan los papás y nos dicen, doctora, quíteselo, se le va a caer el diente, ¿para qué lo restauro? O segunda, no enseñamos a los niños a utilizar hilo dental. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a tener más caries interproximales. ¿Y qué es lo que me altera que tenga una caries interproximal? El que yo tenga una caries interproximal en un paciente, voy a generar que se me mesialicen mis dientes, que se me recorran hacia adelante. Y esto mismo me va a generar a mí como ortopedista una pérdida de espacio. Si yo pierdo un diente, le sacaron el diente al pequeño y no coloqué un mantenedor de espacios, yo estoy generando que se me cierre el espacio o que se me comprima. Y esto mismo me va a repercutir en los dientes permanentes. Y otra cosa muy importante, control de hábitos, doctores. Les decimos a la mamá, ya no le dé pecho, ya tiene 3 años el niño, ya no necesita tomar pecho, ya no necesita tomar biberón. Bueno, le doy el chupón, porque esa es la forma de que yo estoy calmando a mi pequeño. Ya no le dé chupón, mamita, porque mire, me va a deformar la arcada, me va a empezar a abrir mordida. Bueno, pues entonces el niño se empieza a chupar el dedo. Y hasta con la mantita y se agarra la oreja, porque así es como se tranquiliza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente estamos quitando estamos modificando un hábito por otro. Actualmente estamos teniendo una de las principales alteraciones faciales en la postura de los niños. Estuvimos mucho tiempo en clases en línea y pobres de los niños también estuvieron en clases en línea. ¿Cuántos de nosotros nos vimos a nuestros hijos tomando clases recargados en la mesa, con los bracitos en la cara y colocando sus manos en los pómulos? Y así se la pasaban los niños durante toda la clase. Y les daban clase desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde y los niños estaban así. ¿Qué es lo que me hace?
sus huesos están en crecimiento y si yo hago un estímulo o una posición, voy a modificar el crecimiento. Entonces, un hábito también me puede modificar un crecimiento de un pequeño, simplemente una postura. Y una de las principales posturas y alteraciones que estamos teniendo ahorita nosotros es la postura con el celular. Apenas platicando con el doctor Jaciel me decía o nos comentaba, ¿cuántos de nosotros no traemos el celular aquí y tenemos una posición de nuestra columna alterada? Desde ese momento nosotros estamos alterando, sí, y la doctora Concepción lo primero que hizo fue tocarse el cuello. Sí, terminamos con dolor de cuello, bien feo. Y lo que estamos haciendo es modificando nuestra postura de nuestra columna. ¿Se han checado sus dedos? Y principalmente el de atrás, que es donde recargamos el celular, ya está modificado nuestro dedo. ¿Por qué? Porque es por cómo estamos sosteniendo el celular y cómo siempre lo tenemos en esa posición. Entonces, a nuestra edad también se pueden modificar huesos. Sí, doctores, por hábitos y por usos. ¿Y qué es lo que hacemos actualmente con los pequeños? Ya, déjame platicar que estoy tomando el café bien a gusto, toma la tableta. Y entonces el niño está así, siempre con la tableta y con el celular. Ojo, ellos tienen una hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento está en función y si nosotros lo dejamos en esa postura y que esa postura sea constante, entonces vamos a hacer que se altere su crecimiento. ¿Qué es ortopedia? Vuelvo a preguntar, ¿ortopedia es solamente colocación de aparatos? No. Ortopedia, acuérdense que es funcional. Y si yo llega un pacientito como este chaparrito me encanta. Todos los pacientes que voy a presentar, doctores, lo digo con orgullo y así con el corazón, así me levanto el pecho. Todos los pacientes que voy a presentar, doctores, son pacientes de la clínica de ortopedia maxilofacial. Son pacientes de mis alumnos que han dado ellos una modificación. Este pacientito llegó a la clínica, tiene 6 años, y llega a la clínica y su mamá nos dice, él no mastica, se cansa al masticar, casi no muerde. ¿Por qué? Vean cómo está su mandíbula. Está completamente atrapada. Tiene una mordida profunda. ¿Ya vieron la posición de su canino? Está en un círculo. Tiene su cúspide de su canino, está muy levantada. Pobre chaparro, ¿cómo va a hacer una rotación de la mandíbula si su mandíbula está atrapada con el maxilar? Y entonces, como está atrapada, no me permite generar un crecimiento transversal. Ojo, en la parte inferior les puse la erupción de un diente permanente. La gran mayoría de los doctores me dirían, extráigalo, doctora, extraiga el de leche para que se pueda recorrer. Hay que tener mucho cuidado con esto, doctores, y vamos a entender algo. Los dientes permanentes inferiores se forman del lado de la lengua. El primer movimiento que me hacen es erupcionar. Y los papás llegan espantadísimos con nosotros al consultorio y dicen, es que doctora, le está saliendo un diente y parece tiburón, porque mire, no se le sale el diente de leche y ni se le mueve. Ya hasta le empecé a decir que se moviera él el diente y no se mueve. Obvio no se va a mover, doctores, porque lo primero que hace el diente es erupcionar y me genera un crecimiento por del lado lingual, me genera una posición de hueso. Por eso es que ustedes ven la encía inflamada, la ven gorda. El segundo movimiento que hace el diente deciduo es hacerse hacia adelante, que es cuando ustedes empiezan a ver que el diente deciduo ya se empieza a mover, ya tengo un movimiento. Entonces, voy a empezar a generar ese movimiento y me va a empezar a recorrer el diente permanente hacia la zona vestibular. Y el último movimiento que hace es una erupción. Por cada movimiento que yo les expliqué, el diente me genera por él solito 0.5 de crecimiento. Ay, es bien poquito. O sea, 0.5 no es nada, lo hago con un stripping. Sí, 0.5 al erupcionar, 0.5 al recorrerse y 0.5 al alinearse. Estamos hablando que por cada diente yo genero de crecimiento 1.5 milímetros. Yo le quito el diente de leche y entonces el diente permanente sí se va a recorrer porque sigue teniendo esa misma memoria, pero ya le estoy facilitando el trabajo al diente y ya no me va a generar tanto crecimiento.
Aunado a que mi paciente no tiene espacios primates, aunado a que mi paciente tiene una compresión, pues entonces tú como doctor le estás ayudando a que esa compresión siga. Diría uno de mis alumnos, más dinero para mí, doctora, yo puedo generar crecimiento. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que estás alterando un crecimiento nato del cuerpo. ¿Qué puedo hacer en este tipo de pacientitos? Coloco aparato o simplemente lo ayudo a liberar a su mandíbula. En este pacientito llegó a la clínica y ¿qué fue lo que le hicimos? No colocamos aparatos, doctores. Sí, la gran mayoría me van a decir, ay, pero tenía una mordida profunda, doctora. Ay, pero tenía una compresión. Sí, pero lo principal que tenía este paciente era una mala función. ¿Qué fue lo que se generó en este paciente? Primero, me encanta la sonrisa de este pequeño, porque antes de empezar a hacer el tallado selectivo nos pusimos a jugar con él, le dejamos agarrar la pieza y empezamos a decirle, ponte tú la pieza, fíjate cómo echa aire, y él estaba bien contento porque íbamos a colocar aire en su boca. ¿Qué es lo que hicimos? Se le llama tallado selectivo, doctores. Y el tallado selectivo, ¿qué es lo que hace? Me libera la mandíbula a hacer un movimiento. ¿Quién no me estaba dejando hacer ese movimiento en la mandíbula? La cúspide de los caninos. Nosotros sabemos que tengo que tener una clase 1 canina para que yo pueda hacer un movimiento de lateralidad, pero si mi cúspide canina está muy levantada o está muy alta, me impide ese movimiento de lateralidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Se le llama tallado selectivo porque no es rebanar todo el diente o no es desgastar todo el diente como si fuera una preparación de una corona. Lo que estoy haciendo ahí en el video es colocar se me fue el nombre, unas tiras en las cuales me marca el movimiento, papel de articular, ya me llegó el nombre, se me iluminó la vista. Se llama papel de articular y lo único que le digo al paciente es, coloco el papel de articular y le voy a decir, haz tu mandíbula de un lado para otro. ¿Qué es lo que le decía al paciente? Di no con tu mandíbula, y por eso se reía el pacientito porque me veía a mí que le hacía así con mi mandíbula y le decía, mira, hazle na, 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 na. Y el paciente se reía como yo movía la boca y el paciente lo intentaba hacer. Una vez que yo coloqué el papel de articular, nos vamos a dar cuenta que en las cúspides del canino se van a marcar. ¿Cuáles son las que voy a desgastar? No voy a desgastar el diente como si fuera jamón. Tengo que respetar las vertientes. Y entonces, ¿cuáles son las que ocluyen? Vertiente mesial del canino superior y vertiente distal del canino inferior. Si yo doy respetando la misma inclinación del canino, voy a permitir que mi mandíbula se pueda deslizar hacia un lado y hacia el otro. Ojo, después de que siempre de que hagan un tallado selectivo, tienen que colocar una aplicación de fluoruro. ¿Por qué? Porque están desgastando prismas. Entonces, tenemos que colocar fluoruro o tenemos que colocar un barniz para que no tenga sensibilidad este paciente. Una vez que yo ya tallé tanto mi vertiente mesial como mi vertiente distal inferior, ahora voy a volver a colocar mi papel de articular en la zona anterior y le voy a decir a mi paciente, haz hacia adelante tu mandíbula. ¿Para qué? El siguiente movimiento que me hace mi mandíbula es protrusión. Y entonces ahí, ¿qué voy a desgastar, doctora? En las cúspides de los molares voy a desgastar no la cúspide de trabajo, sino la cúspide de descanso. Y muchas veces son las primeras que me están ocluyendo. En la zona anterior puedo desgastar el borde incisal, pero con cierta inclinación. Esto me permite que el paciente pueda hacer una rotación. En la imagen que les presenté anterior, la primera foto que tenía ahí, fue cuando el niño ya le hicimos un tallado selectivo y entonces le decía al niño, dime no con la mandíbula. Y hasta él abría unos ojotes porque pudo hacer ese movimiento de lateralidad. ¿Se puede colocar un aparato? Sí, se pueden colocar infinidad de aparatos,
Pero si ustedes no quitan el factor etiológico del por qué se me está haciendo esa mordida profunda, entonces aunque ustedes coloquen todos los aparatos que quieran, el factor etiológico va a estar ahí y va a haber una reincidiva. A veces simplemente haciendo un tallado selectivo, el paciente puede hacer ese movimiento o esa rotación y eso nos va a generar crecimiento en la mandíbula y nos va a generar una posición adecuada muscular. Vamos a empezar a hacer magia. Yo le digo a mis alumnos, hagamos magia con los pequeños. Siempre para poder colocar un aparatito, no se coloca, se van a reír, al ojo de buen cubero. Vamos a una cantina y le decimos, échele. Hay 1 o 2 deditos nada más. La ortopedia no es al ojo del buen cubero, doctores. Una ortopedia, para yo poder colocar un aparato ortopédico, primero tengo que conocer a mi paciente. Tengo que conocer a mi paciente en genética. ¿Qué es genética? Saber cómo es la cara de mi mamá, saber cómo es la cara del papá, y a veces hasta tenemos que analizar a los abuelos, porque dicen, se parece todo al abuelo. Tráigame una foto del abuelo y ven al abuelo paciente clase 2, dices, ya sé de dónde lo sacaste, mijo. ¿Sí? O muchas veces, es igualito al papá, y cuántos nos decimos, pero se parece al papá. Sí, y tiene los mismos problemas de apiñamiento que el papá. Antes de hacer cualquier tipo de tratamiento ortopédico, nosotros tenemos que saber hacer un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico en ortopedia? Y no solamente es en ortopedia. Yo siento que este diagnóstico tendría que ser en todos nuestros pacientes. Un análisis facial para poder ver una asimetría de nuestros pacientes. Un análisis funcional. ¿Cuáles son los análisis funcionales? Palpación de la articulación temporomandibular. ¿Cuántos de ustedes saben cómo palpar una articulación, doctores? ¿Cuántos de ustedes saben cómo detectar si hay un chasquido, si hay una crepitación, si hay una malposición del disco, si se le está trabando su mandíbula porque no tiene una posición adecuada? Para poder nosotros diagnosticar esto, tenemos que aprender a hacer un análisis funcional, y su nombre lo dice, función. ¿Qué función tiene mi mandíbula? Y tengo que saber primero cuáles son las funciones correctas para poder ver qué es lo que se está alterando. Una vez que tenga estos, me voy sobre análisis de modelos. La gran mayoría de mis alumnos me dicen, doctora, ¿me ayuda con un caso? Claro, pero por supuesto yo les ayudo. Y llegan y me dan los modelos. Es este paciente, y dices, está re bonito tu modelo. Hola, modelo de yeso. Pero al modelo de yeso yo no le puedo hacer nada, porque este modelo de yeso está articulado con músculos, está articulado con huesos y está articulado con una función. Entonces no puedo hacer un tratamiento de ortopedia viendo solamente un modelo. O que me digan, pero es que tiene compresión. Sí, ¿cuánto tiene de compresión? ¿Hacia qué movimiento? ¿Qué me está haciendo? ¿Una compresión o se distalizó o se mesializó? Y esa compresión se generó por una malfunción o por un mal crecimiento o por un hábito. Depende mucho de qué tipo de alteración está teniendo para ver qué tipo de anomalías o tratamiento puedo colocar. Y lo más importante, y la mayoría de los que somos ortodoncistas o ortopedistas nos dicen cefalometría y decimos rickets. ¿Por qué? Si son un buen de campos, doctora, son 6 campos y algunos ni entiendo, pero sí, a mí el estudio ya me manda mi diagnóstico y casi pedimos que en el estudio completo de ortodoncia nos digan, y dígame por favor qué tratamiento le voy a hacer, porque la verdad a mí me cansa entenderlo, ¿sí? Es muy importante entender una cefalometría, doctores, saber por qué se mueve, hacia qué se mueve, qué me altera, por qué me lo está alterando, qué campo se está modificando, para poder yo saber hacia qué movimiento voy a generar en este paciente. Vamos a empezar a hacer magia. ¿Y por qué les digo magia? Vamos a empezar a modificar. Pacientito masculino de 8 años de edad, este pacientito me enamora. Tiene un problema en su vista, sí, si ustedes se fijan, tiene estrabismo pequeño, y este estrabismo está haciendo que en su cara tenga una asimetría. Cuando este pacientito llega, si llega con caries interproximal, tiene apiñamiento en la zona anterior, tiene su paladar profundo,
tenemos un plano terminal, todavía me están erupcionando apenas los primeros molares permanentes, entonces no puedo ver tanto la posición molar. Tengo una mordida profunda. ¿Y este paciente por qué llegó? Si ustedes les preguntan a la mayoría de los pacientes de clínica que les dicen, ¿por qué te trajeron? Porque la doctora me trajo. ¿Por qué? Pues porque la doctora Laura les exige de 1 a 2 pacientes en clínica y entonces los hermanos de los doctores están de pacientes, se dejen o no se dejen. Este pacientito tiene una mirada muy bonita, tiene unos lentes preciosos, unos lentes como de botella, pero conforme lo vas viendo, híjoles, te enamora este chaparro con su mirada. ¿Qué fue lo que hicimos? Se hizo un diagnóstico integral, se hizo un diagnóstico funcional, facial y un diagnóstico de modelos y cefalometría. ¿Qué magia hicimos con este pequeño? Empiezo con la magia. 11 de marzo, colocamos un Hyrax tipo McNamara con acrílico a nivel oclusal. La primera vez que le colocamos el aparatito a este paciente, estaba con cara de enojado porque no podía comer, porque decía, no puedo masticar. Y entonces creo que se fue muy enojado esa vez porque él decía que no podía cerrar su boca y hasta hablaba y le hacía de cómo se le salía su saliva. Para el 24 de abril se coloca ya lo que es también una expansión en la parte inferior, pero vean lo que pasa del 10 de marzo al 24 de abril, el paciente ya ocluye. ¿Se fijan cómo tenía primero su mordida abierta con la colocación del aparato? ¿Qué fue la indicación que se le dio a este paciente? Empezamos a abrir el tornillo, un cuarto de vuelta, no es cierto, en la mañana y en la tarde se le dio la activación. Al mes ya tengo una arcada completamente conformada, ya su paladar no está tan profundo. Y segundo, ya tengo una extrusión y ya no tengo una mordida profunda, ya no tengo una mordida abierta como cuando coloqué el aparatito, ya hay una oclusión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si se fijan, ya hay una sobreexpansión en la parte superior. Ahora tengo que hacer ese mismo crecimiento en la parte mandibular. ¿Qué estoy colocando? Una placa Schwarz en la parte inferior. La maravilla de los aparatos de ortopedia, doctores, es cómo se los sabemos vender al paciente. Y regularmente si le dicen, te voy a colocar este y este aparato, no se los quieren colocar. Pero ¿cuál es la modificación? ¿Te parece si te lo hago de Spider-Man? ¿Qué superhéroe te gusta? Iron Man. Uy, no, tengo el aparato de Iron Man que te va a hacer bien inteligente. Si empiezas a sacar 10 en la escuela fue por mi aparato, ¿eh? Y de veras que hasta se los ponen y se los quitan y llegan. Me encanta cómo llegan a la clínica con sus cajitas aquí colgando, porque a todos mis alumnos les digo que les den una cajita y llegan con sus cajitas colgando y ellos solitos se ponen y se quitan sus aparatos. Este pacientito lo acabamos de ver en la clínica pasada, tiene unos ojos divinos. Y le decía al pequeño, ¿cómo estás? Y de veras que sus ojos están enormes. Y él sonríe. Y ya no le da pena sonreír. Ya no se tapa su boquita. Ya sonríe y hasta extiende todos sus labios y dices, wow, ya me pagaste todo. De veras que todo el crecimiento. Nos falta mucho, ¿sí? Y de veras, ahorita ustedes están viendo nada más una modificación de un mes. Pero si este paciente sigue constante, yo espero tener una modificación mayor y una magia completamente en este paciente. Y no solamente se da cuenta el paciente, la doctora, espero que esté por aquí la doctora, hasta la misma doctora que es una de mis alumnas, me decía, doctora, es que cambió mucho. Sí, esa es la magia de la ortopedia, doctores. No lo hacemos nosotros, lo hace el paciente. Ustedes lo que hacen es un buen diagnóstico, un correcto diagnóstico para poder guiar al paciente a que crezca o a que se modifique su crecimiento. Pacientito masculino de 6 años, ¿por qué estaba enojado? Porque lo trajo el doctor a la fuerza. Él no quería. Y entonces el doctor dijo, si no me va a reprobar la doctora Laura y necesito un paciente. Entonces, ¿qué fue lo que se le coloca? Este paciente, desafortunadamente no tengo las fotos iniciales. Este paciente le estamos colocando unas pistas planas clase 3. Este pacientito se está haciendo clase 3 funcional. ¿Por qué funcional? Genéticamente, cefalométricamente y facialmente no se ve clase 3, pero ¿qué hábito tiene el niño? Hacer su mandíbula hacia adelante.
aventarla. Yo le digo que parece que está recogiendo el agua, está protruyendo su mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando? Se ve que tiene sus espacios primates, doctora. Sí, tiene espacios primates. Entonces, ¿por qué coloca un tornillo? Porque yo necesito ir generando un crecimiento a la par como él está creciendo. No voy a activar este tornillo constantemente. Simplemente voy a activar al tornillo a cómo sus huesos vayan creciendo para que se vaya adaptando el aparato. El arco vestibular, que es el alambre que ustedes ven brota por debajo de los incisivos centrales superiores, se le llama arco vestibular o arco de contención. Las pistas planas clase 3 tienen una de las características que la oliva o el lanza llega hasta fondo de saco. Me voy a ejecutar al doctor Ángel si está por aquí porque no me tomó la foto de lo que es el arco vestibular, pero el arco vestibular llega hasta fondo de saco. Y el arco vestibular en la zona inferior tiene que topar sobre la cara media de todos los dientes inferiores. Y entonces, ¿qué es lo que me hace este aparato de pistas planas? Trae unas pistas a nivel del acrílico, no se alcanzan a ver, pero estas pistas tienen una inclinación que me están forzando a la mandíbula cuando mi paciente cierra a hacerla hacia atrás. Y segunda, mi paciente tiene el hábito de hacer la mandíbula hacia adelante, de empujarla con el arco vestibular, pega sobre los dientes y le impide rotar la mandíbula hacia enfrente. Pero recuerden que este arco vestibular llega hasta la zona de fondo de saco y este fondo de saco es fondo de saco de canino. En esa zona del canino tengo un centro de crecimiento de la maxila, que es la formación de la premaxila. Si yo estimulo a nivel de caninos, genero un crecimiento de la premaxila o del maxilar en la zona anterior, conformando ¿qué? Una arcada. Si yo tengo una arcada cuadrada y yo doy una estimulación en la zona anterior, en el centro de crecimiento de premaxila, voy a conformar una arcada porque voy a generar crecimiento en esa zona. Pacientito masculino, 9 años, y este paciente me encanta, vean la modificación que tiene. Punto número 1, me da mucha risa este pacientito, y no risa de burlarme, me encanta porque siempre entra su mamá. A la clínica regularmente no dejan entrar a las mamás, pero hasta parece que le decimos a la señora, pásele para que nos diga las modificaciones de su hijo. Y cada vez que llega, este pacientito tenía un problema a nivel vía aérea. Tiene un problema de su tabique desviado. Vean la mordida profunda que tiene una mordida profunda, tiene una compresión. No me interesa tanto los dientes ahorita. ¿Por qué? Porque eso sé que se los puedo acomodar. ¿Qué es lo que me interesa que vean? Vean el tipo de cráneo del pequeño. Dolicocéfalo. Parece que lo están chupando. Decía mi paciente, parece extraterrestre, doctora, así como que si estuvieran succionando su cerebro. Sí, es un dolicocéfalo. Fíjense bien en esta simetría ocular. Él tiene una asimetría facial. Un ojo está más abajo que otro. Y si se fijan en su sonrisa, la sonrisa se expresa más hacia el lado donde el ojo está más bajo. Segundo, su oreja o su oído del lado donde está el ojo más hacia abajo se ve más proinclinada o más hacia adelante. La del otro lado se ve más hacia atrás. Vean la forma de pararse del pacientito. Un pie hacia adelante, otro hacia atrás. Vean la posición de sus hombros. Ándele, doctora Concepción, así, como tratando de jalar al aire. Características de un paciente respirador oral, híjoles, no respiro bien así, entonces hago, ande, así ya puedo ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy abriendo mi vía aérea. Cuando se está ahogando el paciente, lo primero que nos dicen, ábrele la vía aérea, y lo primero que hacemos es levantarle el mentón para que pueda respirar. Pues los pacientes respiradores orales, doctores, lo hacen nato, porque es la forma en la que ellos permiten pasar más el aire. Por eso es que toda su postura corporal se modifica. Hagamos magia. ¿Qué colocamos? Arco extraoral. ¿Cómo se lo vendimos al paciente? Te voy a dar un gorro
un gorro, ¿conoces a Megamente? Uy, Megamente utilizó este gorro, mijo. ¿Y sabes qué es lo que hacía Megamente? Magia. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a regresar de la escuela y te vas a poner el gorro de Megamente. ¿Y sabes qué va a pasar? Que automáticamente vas a entender todo lo que te dijeron en la escuela. Y entonces te vas a hacer bien inteligentioso. Y aparte, galán y simpático, porque todas te van a voltear a ver por de lo guapo que te estás poniendo. Vean la modificación en su ojo. La camisa amarilla es cuando colocamos el arco extraoral. Se coloca un arco extraoral y se coloca en un aparato conocido como HAS, que es un aparato, no es HAS, es un Jacobson. Este aparatito Jacobson, ¿qué es lo que me hace? Me permite levantar su mordida. Me está quitando lo que es la mordida profunda que tenía. Y aparte este aparatito Jacobson trae un tornillo de expansión que voy a empezar a activar para poder conformar todo lo que es su maxila. Y en la parte inferior tengo un aparatito conocido como placa Schwarz, que solamente me está generando una expansión que está teniendo. La camisa negra es la última foto que tenemos en el paciente. Vean la modificación que tiene en el ojo. Ya no se ve un ojo más abajo, ya está casi paralelo. Ahora fíjense, ¿se fijan cómo la tracción está siendo asimétrica? El arco se ve más largo de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque este pacientito tenía una asimetría. Entonces tenemos que saber que si mi paciente tiene una asimetría, no puedo hacer una tracción simétrica, porque entonces voy a seguir dejando esa asimetría. Voy a empezar a hacer una tracción asimétrica. ¿Por qué me encanta la mamá de este niño? Porque se siente el pequeño, se quita su arco extraoral, se quita los aparatos. Y antes de que empiece a hablar el pequeño, la mamá empieza, doctora, mire, ya respira, ya se fijó la punta de su nariz, ay doctora, ya tiene nariz mi hijo, y ahora fíjese que ya no se enferma, ya no ronca, doctora. Y entonces, ¿qué es lo que le digo a mi alumna? Todo lo que dijo su mamá, apúntelo en la historia clínica, porque ya le dijo a usted, ya le ayudó en todas las modificaciones que usted tendría que saber qué es lo que está teniendo su paciente. Ahora explíquele a su mamá por qué su pequeño ya no ronca. Pues porque estoy haciendo una expansión del maxilar, doctora. Y al estar haciendo una expansión del maxilar, que está anclado el maxilar con todos mis huesos propios de la nariz, automáticamente, ¿qué hice? Libre soy, liberé la vía aérea y entonces este paciente pudo respirar. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el aparato Jacobson? El aparato Jacobson es acrílico en toda la zona oclusal. Ojo, este aparato no está cementado, se lo puede quitar y poner el paciente, pero automáticamente el que coloque acrílico en toda la zona oclusal, ¿qué hace la mandíbula? Baila. Y al bailar, ¿hacia dónde se va la mandíbula? Hacia adelante. ¿Ya vieron la hipertonicidad del mentón que está haciendo el pequeño? Tenía hipotonicidad. Le quito al paciente el aparato y la mandíbula automáticamente se me va hacia adelante. ¿Por qué? Porque estoy estimulando un centro de crecimiento, doctores. ¿Y cuál es mi centro de crecimiento? El mentón. ¿Por quién? Porque estoy generando una hipertonicidad del mentón. Y segundo, al liberar mi mandíbula y al protruir mi mandíbula, mi paciente tiene una hormona de crecimiento. Y entonces, ¿qué estoy remodelando? Parte póstero superior del cóndilo mandibular. Y este cóndilo mandibular, ¿qué es? Pues nada más un centro de crecimiento de la mandíbula, doctores. Cuando nosotros colocamos ortopedia, tenemos que colocar. Doctora, ¿a qué edad? No alcancé la idea. ¿A qué edad podemos hacer esta intervención? Tengo pacientitos, doctor, desde los 5 años con un arco extraoral. El primer paciente que les presenté, lo único que se le hizo fue un tallado selectivo y se le colocó unas pistas planas. ¿Por qué estamos colocando arco extraoral en este paciente? Porque en lo que es la cefalometría, tengo una inclinación del maxilar, tengo una protrusión y un crecimiento vertical. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos controlando el crecimiento vertical del maxilar. Por eso mi paciente tiene una sonrisa gingival. ¿En qué momento yo puedo colocar un arco extraoral? Un arco extraoral lo puede colocar desde los 4 o 5 años de edad, doctor.
siempre y cuando esté bien colocado y esté indicado. ¿Cuándo se coloca un arco extraoral? Un arco extraoral se puede colocar cuando tengo una protracción, una protrusión del maxilar, cuando tengo un crecimiento vertical del maxilar cefalométricamente, me va a dar todo este movimiento. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a estimular los centros de crecimiento de mi maxila. ¿Y cuáles son mis centros de rotación de mi maxila? Uno es la sutura cigomático maxilar y otro es la sutura o la apófisis alveolar. Voy a modificar mi rotación de crecimiento, no para intruir, sino para ir guiando el crecimiento. Lástima que no tengo las fotos sin el arco extraoral de este paciente, pero hasta la cabecita dejó de ser la del marcianito chupado. Ya tengo una posición más plana en su base. Ok, paciente masculino, 12 años de edad, hábito de labio. Este pacientito tiene un hábito de labio muy marcado. Este pacientito se chupa tanto el labio superior como el labio inferior y se lo empezó a chupar desde edades muy tempranas, desde niño. Si nosotros al momento de mandar a hacer el estudio completo, vean la proinclinación que tienen los dientes anteriores. Están completamente vestibularizados. Tengo un maxilar en forma triangular. Yo no puedo colocar brackets, desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque este paciente, por la función que tuvo, por el hábito del labio que tiene reabsorción de las raíces de los 4 dientes anteriores. Ya no tiene raíz y de hecho los dientes se le mueven, parecen campana los dientes. Tin, 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 tin. ¿Qué fue lo que hicimos? Tuvimos que mandar a llamar o se tuvo que mandar a hacer un diagnóstico también periodontal para ver qué pueden hacer, porque realmente el pequeño tiene 12 años. Tiene 12 años y lo que queremos hacer es, lejos de alinearle sus dientes, salvarle los dientes, porque tiene muy poca edad para que empiece a perder sus órganos dentarios. Pero volvemos a lo mismo. Yo no le puedo decir a este paciente, pues vete con el implantólogo, con el endodoncista y con el protesista para ver que te salven los dientes. Primero tengo que aliviar una función. Y este paciente, el hábito del labio que está teniendo, me generó toda esa modificación. Vean la hipotonicidad de su mentón. ¿Se fijan su surco mentolabial cómo está? Casi no tiene labio inferior. Si lo vemos a nivel de la arcada, su maxilar está completamente en pico. Su cara no tiene labio superior, su punta de la nariz está hacia abajo, tenemos una ligera simetría ocular, no tiene mejillas, se ve hasta sus ojos o su cara como tristes. Hagamos magia. Sí, como no, si para eso nos gusta trabajar. Un mes después, la misma cara hicimos nosotros, doctora Concepción. Sí, ¿qué aparatito colocamos? Frankel, es un Frankel. Una de las teorías del aparato Frankel es que no me trabaja a nivel alveolar, no me toca hueso. Ningún alambre está pegado sobre hueso. Toda la función del aparato Frankel es a nivel vestibular y me estimula todos los músculos que están alrededor de los dientes, músculos maceteros, músculos bucinadores y la parte de aquí abajo que se ven en los centrales y inferiores, me estimula que un hábito de labio me dejó de chuparse el labio el paciente. La primera vez que le colocamos este aparato, de hecho, el paciente lo vio y decía, ¿cómo me lo voy a poner? Es una monstruosidad de aparato. Está muy ancho y está muy grande este aparatito. Se le tiene que enseñar a cómo abrir su boca, jalar sus tejidos, meterlo de un lado y luego acomodarlo del otro. Y sí, la primera vez que se colocan parecen hámster los niños, porque parece que traen la comida aquí en los cachetes. Como psíquico, pero oye, desinflate los cachetes, por favor. Al mes que llegó, la foto de frente, doctores, es sin aparato. No trae el aparato puesto. Y sin aparato, ya no tengo surco mentolabial marcado. Ya tengo pómulos, ya tengo mejillas, ya tengo cachetitos. Sí, doctora Concepción, vea la punta de la nariz, va para arriba.
Vea su V labial, no tenía V labial. Ah, ya se puede pintar los labios bien bonitos. Digo, no le puedo salvar los dientes, pero de menos ya consigue novia. Ya sale. Ya de menos ya le dicen, hola, ¿cómo estás? Ya se ve bonito el chaparro. ¿Qué fue lo que se hizo este mes? Se volvió a activar porque la mamá nos reportaba o me decía, este pacientito es de la doctora Antonieta, no sé si esté también aquí. Esta pacientito, su mamá nos reportaba, es que ya se le mueven más los dientes un mes después. Sí, porque una de las indicaciones del Frankel es que ningún alambre tiene que tocar sobre los dientes. Pero después de un mes de uso, obviamente se van a modificar los huesos y van a crecer los huesos. Por consiguiente, se van a pegar los dientes o van a estar chocando los dientes sobre el alambre. Aunado a que no tiene raíces este diente y que me está generando una presión, entonces va a haber mayor movimiento. ¿Qué tengo que hacer o qué hicimos al mes? Lo único que hicimos fue activar el aparato Frankel, trae como un ATP en la zona anterior. Fue activar ese loop de ese ATP para que se expandiera un poquito más y se separaran los escudos vestibulares, se separaran de 2 a 3 milímetros de lo que es la zona vestibular, que me separaran nuevamente los carrillos y activar en esta zona que se ve aquí en fondo de esa contralateral en el tipo L, hacer el arco vestibular más hacia adelante para que dejara de pegar o de contactar sobre los centrales y me liberara esa función. Las fotos que ven ustedes laterales es con el aparato en boca. Vuelvo a colocar el aparato y otra vez parece hámster el paciente, sí, porque sigo estimulando la función muscular. Paciente con máscara facial, femenino de 9 años. Así llegó. No tengo pómulos, tengo ojeras marcadas, no tengo labio superior, su mentón se ve muy hacia adelante. Cefalométricamente, ¿qué se vio? Que el problema de la clase 3, vean su clase 3 o su mordida cruzada anterior, no se puede llamar clase 3 porque todavía no tiene primeros molares. Entonces, su mordida cruzada anterior es por su premaxila. El problema es el maxilar. ¿Y por qué entonces se ve todo esto sumido? Acuérdense que el maxilar, doctores, está anclado a mi base de cráneo. Si mi base de cráneo no se desplaza hacia adelante, entonces mi maxilar no se desplaza hacia adelante. El maxilar tiene dos crecimientos, tiene un desplazamiento que es gracias a mi base de cráneo y a mis senos maxilares, y tiene un crecimiento propio que es gracias a sus apófisis. ¿Cuáles son mis apófisis? Apófisis ascendente, apófisis cigomática, apófisis de espina nasal anterior y apófisis alveolares. Entonces, mi maxilar tiene dos movimientos, un crecimiento propio por mis apófisis, que va a ser hacia arriba y hacia atrás, y un desplazamiento, gracias a quién, a mi base craneal. ¿Y hacia dónde va a ser mi desplazamiento? Hacia adelante y hacia abajo. En un paciente clase 3 por maxilar, lo primero que tenemos que analizar es su base de cráneo. Facialmente lo podemos ver en la frente. Vean cómo se ve la frente recta. Si yo le pongo un libro aquí a la pequeña, me lo sostiene y me lo sostiene re bien. No se le cae ni el vaso de agua. Vean, la frente está completamente plana. Segundo, sus pómulos, no tengo pómulos en el paciente. Pareciera que le pegaron aquí, se le llama este perfil cóncavo, está hacia adentro. No tiene labio inferior, punta de la nariz está hacia abajo, ángulo nasolabial está abierto y su mentón o su ángulo mandibular se ve marcado, con su mentón marcado. ¿Qué se coloca en este paciente? En este paciente se colocó un aparatito, un Hyrax tipo McNamara. ¿Para qué? Para poder hacer una disyunción del maxilar, no porque necesitara tanta expansión, sino ¿qué es lo que necesito? Yo necesito protraer el maxilar, necesito hacer el maxilar hacia adelante. Y para poder mover un maxilar necesito desoldarlo de todas sus suturas. ¿Cuáles son las suturas? Media palatina, esfenomaxilar, frontomaxilar, cigomático maxilar, pterigomaxilar, nasomaxilar. Necesito desoldarlo completo para entonces no zafarlo,
pero sí generar una inflamación en estas suturas y entonces se me sea más fácil un movimiento de este maxilar. Al yo colocar un Hyrax tipo McNamara, lo que estoy generando es un crecimiento transversal, pero también estoy generando inflamación en todas las sincondrosis y en todas las suturas de este maxilar. Y entonces al tener una inflamación, me es más fácil jalar un maxilar. ¿Por qué tipo McNamara? ¿Y por qué no coloqué un Hyrax normal? Porque vean la mordida profunda que tiene mi paciente. Si yo no coloco acrílico en la zona oclusal, no me va a deslizar el maxilar. Por mucho que yo esté jalando y a veces hasta dicen los doctores, le pongo doble elástico, doctora, para que amarre, para que más fuerte y para que se vaya. No, necesito liberar tu maxilar, necesitas levantarlo. ¿Para qué? Para que se pueda deslizar hacia adelante. Este es un mes después, doctor. Vean cómo todavía no descruzo la mordida, pero facialmente, ¡ala! Ya tengo mejillas. La pequeña ya se puede poner rubor aquí, ya se le ven sus cachetitos así, de hecho, bonitos a la niña. Segundo, ya muerde casi borde a borde. Aquí hay que quitar un hábito lingual. Vean esta mordida abierta que está en la zona posterior. La gran mayoría de los pacientes clase 3, ¿dónde tienen la lengua? Abajo, o la tienen arriba, la tienen en descanso o en reposo. Yo les digo, la lengua la tienen echada, está hacia abajo y me está expandiendo todo la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ahorita solamente estamos protrayendo. Este paciente es de la doctora Brenda. Lo único que está haciendo ahorita es protraer su maxilar. Pero, ¿qué necesito modificar también? La posición de mi lengua, porque ¿qué es lo que está haciendo la lengua? Ya no sabe dónde colocarse. La memoria que tenía la lengua era estar abajo, pero ya le cambiaron la posición del maxilar, entonces ya no sabe dónde colocarse, dónde se está colocando, en medio de los dientes. Por eso se me está haciendo una mordida abierta, interdental. ¿Qué tendría que colocar después de que yo haya generado mi protracción de mi maxilar? Un elevador lingual. ¿Qué es un elevador lingual? Tomo la impresión de la lengua para poder indicarle a la lengua en dónde tiene que estar. Y en dónde tiene que estar la punta de la lengua, cuando nosotros cerramos nuestra boca, tiene que estar tocando nuestra papila incisiva. ¿Para qué? Para generar un crecimiento de la premaxila. ¿Impresión de la lengua? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y se hace con una cucharilla inferior. Tomamos la impresión de la mandíbula. Posteriormente coloco alginato en la zona interna y le voy a indicar a mi paciente dónde tiene que colocar la lengua y se toma la impresión de la lengua y la impresión del maxilar. Y todos mis alumnos me hacen la misma cara que me están haciendo ahorita. Sí. ¿Y sabe cuál es lo más chistoso? Que todos mis alumnos se tienen que hacer esa impresión de la lengua. Ya están todos vomitosos ellos en la clínica tomándose la impresión de la lengua. Una de las características que tenemos, doctores, es que a veces queremos ponerle infinidad de cosas a nuestros pacientes. Pero no nos las hagan a nosotros porque ya no está bonito. ¿Sí? Pónganse brackets ustedes y dicen, ay, no, sí aprieta re feo, mejor sí empiezo con el arco más chiquito porque sí duele. Para podérselo colocar a un pacientito, doctores, ¿cómo le van a explicar al paciente qué es lo que tienen que ocupar si no se lo hacen ustedes? ¿Esto es ortopedia? No, doctor, esto ya es ortodoncia, eso ya no es ortopedia. Claro que sí, doctores. Se le llama ortodoncia interceptiva. Y este pacientito tenía una proinclinación de los dientes anteriores. ¿Por qué? Por un hábito de labio. Me chupaba el labio. Bien bonito que me lo chupaba. Y por más que le pusieron trampa y le pusieron no sé qué tantos aparatos, le pusieron una pantalla en la zona anterior, este paciente se las ingeniaba y no se ponía el aparato. Y cada mes llegaba con el mismo problema. ¿Qué fue lo que le colocamos? Se le llama lipomper al aparatito inferior y está pegado. A ver, quítatelo. Intenta quitártelo. Y luego de ahí, bueno, ya está pegado. A ver, chúpate tu labio. ¿Saben cómo les marca en la parte inferior? Y de hecho se ve aquí, en el labio.
háganlo una vez y ya de ahí ya no lo vuelven a hacer. Dicen, no, ya, sí está bien, usted se lleva repesado, doctora. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estoy quitando el hábito. ¿Qué opino del trainer? Tengo un excelente doctor en uso del trainer, que es el doctor Jaciel, y mire, el doctor Jaciel les puede hablar maravillas del trainer. Y créanme que el doctor Jaciel hace muchísimas modificaciones con el trainer. Siempre he dicho, cada quien habla bien de los aparatos que conoce. Y yo me conozco mis aparatos de arriba para abajo y me sé centros de estimulación y me sé el movimiento que estoy haciendo. Le preguntan al doctor Jaciel y el trainer hace maravillas. El doctor Jaciel, de veras que me ha presentado casos con el trainer y dices, órale, sí funciona. Así como yo le presento casos con mis aparatos, es, no, pues sí funciona. Yo digo que aquí es básicamente qué es lo que sepas manejar, doc, y cómo lo sepas manejar. Y a lo mejor puedes manejar las dos cosas, teniendo las teorías y la base, y qué modificación vas a generar. ¿La ortopedia maxilar hace magia? Sí, doctores, la ortopedia maxilar hace magia, pero no lo hace solamente el aparato. La ortopedia maxilar lo hace quien tiene el don de conocer, de saber y la función de cada uno. Un aparato por sí solo no me va a hacer magia. Si yo no conozco la función de este aparato, qué centro de crecimiento voy a estimular en este aparato y qué voy a modificar en mi paciente. Yo no puedo ver de lejos a un paciente y decir, me caes bien como para un Hyrax. Tú como que se me antoja ponerte un Bionator. La ortopedia maxilar me hace magia, sí, me hace magia, pero ¿por qué me hace la magia? Porque tengo el don de conocer mis aparatos, de hacer una función y de tener el conocimiento de qué es el aparato, cómo se fabrica, qué alambres tiene, qué acrílico tiene, por qué tiene este acrílico, en dónde tengo que colocar el acrílico y cómo lo tengo que activar. ¿Para qué? Si yo lo activo de una forma, voy a estimular ciertas zonas de crecimiento de mi paciente. Yo hago magia, ¿sí? Me encanta hacer magia, pero hago magia gracias a todos estos doctores. Lo único que yo hago es estar atrás de ellos y decirle, pásame tu caso clínico y te voy asesorando. Pero ¿saben quién tiene la varita mágica? La tienen ellos. Y el conocimiento es el mismo, sea en línea o sea presencial. Y los que estuvieron en línea conmigo me van a decir, no, doctora, no es lo mismo. Sí, porque explico lo mismo, porque yo hago magia, pero quien la trabaja y quien la conoce son ellos. A veces los magos no traemos una bata o no traemos una pijama de Merlín. Los magos también traemos gorras y filipinas que podemos hacer modificaciones. El conocimiento, doctores, con sangre no entra, ¿eh? Menos se nos queda y más si estamos dentro de crecimiento de mandíbula, cóndilo, ángulo mandibular, sínfisis del mentón, y estamos aprendiendo algo. El conocimiento entra jugando y a veces entendemos mejor cuando les enseñamos a los alumnos que ellos tienen el don de hacer modificaciones. Y este grupo me encanta, ¿por qué? Porque les pido una máscara o un muñeco de unicel para que van a colocar la máscara facial y no solamente le decoran el muñeco, también se decoran ellos. Y no solamente me decoran o me ponen la máscara en el muñeco, los ven a ustedes en el Oxxo con su arco extraoral, y ahí van por sus cervezas, bien bonitos los doctores. El conocimiento, doctores, y la magia se hace enseñándole a tus alumnos que no necesitas memorizar, que no necesitas aprenderte las cosas de memoria, porque eso lo desechas al siguiente día. Pero si yo les enseño a entender, a sonreír y a saber por qué están colocando estos aparatos y a volverse niños de nuevo, créanme que lo van a entender más, a forzarlos a colocar un aparato.
Mi nombre es Laura González Gómez, ortopedista, ortodoncista y odontopediatra, y hago magia, y me encanta mi trabajo. ¿Dónde es donde me pueden localizar? Me localizan en redes sociales como Odontopeques, o actualmente tengo una página, se llama Aprendiendo con la Doctora Laura, en la cual les doy tips de ortopedia, doy crecimientos, damos algunos casos clínicos. Y lo más importante, cuando yo salgo de mi consultorio me quito mi filipina y me convierto simplemente en Lau. A veces me van a ver en un brincolín, a veces me van a ver platicando con los niños, jugando con los niños, y muchas veces también me van a ver disfrazada del Chavo en la clínica, y soy el Chavo del 8 jugando con todos mis niños, porque lejos de ser ortodoncista, soy mamá, soy feliz y me encanta mi trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, doctora Laura, muchas gracias. Dice la doctora Claudia Noemí de Emprendiente, dice, qué belleza de clase, doctora. Más Ay, maestras gracias. como tú en las escuelas. Eso dice la doctora Claudia Noemí. Muy bien. Tenemos Muchísimas a gracias. Dentista Brenda, dice, es una Master Doc. Queremos seguir aprendiendo mucho más con usted. Muchísimas Tenemos que gracias. dice, otro comentario que dice, doctora, super doctora, excelente presentación, aplausos. Gracias. Doctora Mary Alcántara dice, excelente doctora. Doctora Leticia, díganos. Abra su micrófono. Hola doctora, yo tengo una pequeña duda respecto al tallado selectivo. ¿En qué casos podemos aplicarlo? ¿En qué casos puedo aplicar un tallado selectivo? Un tallado selectivo, doctora, se puede hacer desde los 4 años de edad. ¿Y cómo lo puedo generar o en qué casos lo puedo hacer? Si mi paciente no tiene una función, tengo que hacer primero un análisis funcional. Si mi paciente no tiene una función de lateralidad, una función de protrusión o una función de rotación, puedo hacer un tallado selectivo. Y se le llama tallado selectivo porque solamente tallo o desgasto las cúspides que me están generando un tope que no me permite deslizar lo que es su mandíbula. Se puede hacer desde los 4 años de edad, sí, y principalmente se hace este tallado selectivo a nivel de caninos. Se les ven a los niños como si fueran los colmillitos de vampiro, muy alargados, y lo que tengo que detallar son las vertientes de trabajo. En la parte superior es la vertiente mesial, en la parte inferior es la vertiente distal de los caninos. ¿Sí? ¿Aclarada tu duda, doctora Leti? Sí, muchas gracias. Doctora Silvia Ramírez, que dice la doctora Patti Hernández, felicidades y gracias. La licenciada Brenda Aguilar dice, me encantó, gracias, doc. Tipiret dice, felicidades, doctora. Jessica Pila dice, excelente, muchas gracias, doctora. Silvia Ramírez, excelente, doctora, muy buena plática. La doctora Jacqueline dice, mil felicidades, doctora, ojalá pueda volver a compartir su conocimiento en otra plática. Anita Rodríguez nos dice, súper interesante y gracias, doctora. Yo creo que es de estos temas que son básicos para la formación del alumno. El tipo de docente que es la doctora es una extraordinaria maestra. Se nota la pasión que le imprime para abordar estos temas. Créaselo, doctora, porque lo vale y hay que cacarear el huevo. Y yo opino y estoy a favor del debate con el doctor Jaciel. Doctora Laura, le invitamos a hacer esa plática, a que busque o alguien más que trabaje con su misma forma de ortopedia, y de este lado los de ortodoncia funcional, porque ya tengo todo un diplomado también, tenemos alumnos del diplomado de ortodoncia funcional que también tienen sus casos, ¿no? Y que podemos hablar del sistema Mayo-Brace y es increíble, ¿eh? Podemos hacer más cosas, y eso lo vamos a dejar para la tercera temporada, porque la segunda temporada está llena, está llena, ya tenemos grandes ponentes, y pues bueno, pues seguiremos hablando, encantado, y estuvo increíble, doctora Lau, le agradezco mucho, y pues bueno, vamos a terminar porque son 10:47, y el tiempo va que vuela, y pues tenemos que seguir con las actividades. Les agradezco mucho.